En el desvaneciente atardecer de una cálida noche en la Ciudad de México, Miguel Mike Juárez estaba de pie en la esquina de su modesto barrio, mirando al otro lado de las calles adoquinadas hacia las imponentes casas coloniales que se alzaban sobre el paisaje. Era un barrio donde la riqueza y la tradición se entrelazaban en un tapiz de elegancia mexicana, un lugar donde los árboles centenarios proyectaban largas sombras que parecían guardar secretos tan antiguos como la ciudad misma. La casa de Mike era pequeña, desgastada por el tiempo y humilde, un marcado contraste con las mansiones imponentes que la rodeaban, mansiones como la de la señora Agustina Torres. Para el observador casual, Mike era solo otro joven, tal vez un poco demasiado serio para su edad, tal vez un poco demasiado callado. Pero debajo de esa apariencia discreta, había una profundidad de carácter, una fuerza tranquila nacida de los desafíos de su vida. Era un joven en un mundo de adultos, navegando las corrientes de prejuicio y expectativa en un lugar donde el pasado colgaba pesadamente sobre el presente. Mientras caminaba por la calle, sus tenis raspando el pavimento desigual, Mike no podía evitar sentir el peso de esas casas imponentes. Eran símbolos de poder, de un legado que parecía susurrar sobre cosas a las que nunca podría pertenecer realmente. Sin embargo, había una determinación en su paso, una decisión de no ser definido por las expectativas de los demás. Se dirigía a la pequeña tienda de la esquina, un lugar que había servido a la comunidad durante décadas, donde el tendero conocía a cada cliente por su nombre y el chisme era parte de las transacciones tanto como los productos. Dentro, el aire fresco era un alivio del calor pegajoso del exterior. Los pasillos eran estrechos, llenos de productos que reflejaban los gustos de la comunidad, básicos mexicanos, productos enlatados y alguna indulgencia ocasional. Mike se dirigió al fondo, donde los estantes estaban llenos de medicamentos, y comenzó a buscar los artículos que su madre le había pedido que comprara. Cuando alcanzó una botella de aspirina, escuchó el suave sonido de pasos detrás de él. Se volvió para ver a la señora Agustina Torres, una mujer tan representativa del vecindario como los árboles de jacaranda que bordeaban las calles. La señora Torres era tan meticulosa como su hogar. Llevaba un vestido floreado que podría haber sido de moda hace décadas, su cabello plateado recogido en un moño apretado, y perlas en su cuello que hablaban de una época en la que tales cosas eran signos de estatus. Sus ojos azules, sin embargo, eran agudos y discernidores, como si pudieran ver a través de la fachada pulida de cortesía que cubría gran parte de la sociedad mexicana. «Buenas noches, señora Torres», la saludó Mike con el tipo de respeto que le habían inculcado desde la niñez. En esta ciudad, los modales lo eran todo, incluso si a veces solo eran superficiales. «Miguel», respondió ella secamente, sin llegar a mirarlo a los ojos mientras alcanzaba una botella propia. Sus manos, que alguna vez fueron firmes, ahora temblaban ligeramente, revelando la fragilidad que la edad había traído consigo. Mientras luchaba con la botella, se le escapó de las manos, haciendo un ruido al chocar con el suelo. Instintivamente, Mike se agachó para recogerla, sus largos dedos cerrándose alrededor del vidrio ámbar mientras se la ofrecía. Sus ojos se encontraron por un breve momento, los de él, cálidos y sinceros, los de ella, fríos y calculadores. «Aquí tiene, señora», dijo, su voz suave, casi gentil. Ella dudó antes de tomarla, sus labios delgados presionándose en una línea apretada. «Gracias», murmuró, las palabras sonando como si hubieran sido arrancadas de ella. Hubo una pausa, un silencio que pareció prolongarse mientras el sonido de los grillos afuera llenaba el aire. Mike pudo sentir el peso de su mirada sobre él, una tensión no dicha que colgaba en el aire como la gruesa humedad de la noche. Antes de que cualquiera pudiera decir más, la puerta de la tienda chirrió al abrirse, y la señora Hernández, una vecina que había vivido en la Ciudad de México toda su vida, entró. Era una mujer con un ojo agudo para los detalles y un oído aún más agudo para el chisme. Su presencia trajo un cambio en la atmósfera, el tipo de cambio que ocurre cuando se sospechan secretos pero aún no se revelan. «Buenas noches, Agustina», dijo la señora Hernández alegremente, sus ojos moviéndose entre Mike y la señora Torres, tomando la escena con silencioso interés. «Buenas noches», respondió la señora Torres, su tono rígido, sus manos aferrándose a la botella de medicina como si fuera un salvavidas. Hizo un leve asentimiento a Mike y comenzó a moverse hacia el mostrador, sus pasos lentos y deliberados. Mike la observó irse, sintiendo las corrientes subterráneas de sospecha que siempre habían acechado en sus breves encuentros.
En esta ciudad, el color de su piel siempre lo había convertido en el sujeto de un escrutinio silencioso, el tipo que nunca se expresaba abiertamente pero que siempre estaba presente, una sombra que lo seguía donde quiera que fuera. Los ojos de la señora Hernández permanecieron en él mientras se dirigía al mostrador, la más pequeña de las sonrisas tirando de las comisuras de sus labios como si ya hubiera sacado sus propias conclusiones sobre el intercambio que había presenciado. Mientras pagaba los artículos, el tendero, don Daniel, un hombre que conocía a Mike desde que era niño, le dio una mirada sabia. «Ten cuidado, Mike», dijo, su voz baja, casi conspirativa. «Algunas personas por aquí no olvidan, y tampoco perdonan». Mike asintió, entendiendo la advertencia detrás de las palabras. Había aprendido hace mucho tiempo que en la Ciudad de México, las apariencias lo eran todo, y bajo la superficie, había un mundo de juicios esperando ser emitidos. Afuera, el sol se había hundido más, bañando la calle en un lavado de naranjas y púrpuras. Mike comenzó a caminar de regreso a casa, su mente reproduciendo el breve encuentro con la señora Torres. Había algo en la forma en que lo miró, algo que no podía identificar del todo, una mezcla de miedo y desconfianza, tal vez, o tal vez algo más complejo, algo enraizado profundamente en la historia de esta vieja ciudad. Al girar la esquina de su calle, echó un vistazo hacia la alta casa colonial donde vivía la señora Torres, sus ventanas oscuras y silenciosas, como ojos observando cada uno de sus movimientos. El aire estaba espeso con la promesa de una tormenta, los primeros retumbos de trueno resonando en la distancia. Mike no podía sacudirse la sensación de que esta noche de verano era el comienzo de algo que aún no podía comprender, algo que lo pondría a prueba de maneras que nunca había imaginado. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir caminando, sus pasos firmes y decididos, mientras las sombras se alargaban a su alrededor. Y mientras caminaba, no podía evitar preguntarse qué secretos se escondían detrás de las puertas cerradas de esa vieja casa, y qué se necesitaría para descubrirlos. El día siguiente amaneció con un cielo cargado con la promesa de lluvia, el aire denso de humedad y el aroma de la tierra mojada ya en la brisa. Miguel Juárez se despertó con el sonido de su madre trajinando en la cocina, preparándose para otro largo día en el hospital. Mientras se vestía, podía escucharla tarareando suavemente para sí misma, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años para llenar el silencio de su pequeño hogar. La familiaridad de esos sonidos matutinos debería haber sido reconfortante, pero Mike no podía sacudirse la inquietud que se había asentado en él desde su encuentro con la señora Torres la noche anterior. Se dirigió a la cocina, donde su madre estaba sirviéndose una taza de café. «Buenos días, mamá», dijo, su voz aún espesa de sueño. «Buenos días, Mike», respondió ella, ofreciéndole una sonrisa cansada. «¿Tienes planes para hoy?». Mike se encogió de hombros, tomando una manzana del frutero en la mesa. Estaba pensando en ir a la casa de la señora Torres. Vive sola y parecía que podía necesitar ayuda ayer. Su madre se detuvo, su expresión volviéndose seria. «La señora Torres, ¿eh? Es una mujer dura, Mike. La gente por aquí dice que no le gusta la gente nueva, especialmente la gente como nosotros». Mike sabía a qué se refería, aunque no lo dijera directamente. La Ciudad de México podría ser una ciudad llena de historia y encanto, pero también era un lugar donde el pasado nunca se soltaba realmente. Los límites no dichos entre los mexicanos y los extranjeros o entre diferentes clases sociales eran tan presentes como siempre, incluso si estaban ocultos bajo una capa de hospitalidad. «Lo sé, mamá», dijo, dando un mordisco a la manzana. «Pero es mayor y está sola. Tal vez pueda ayudarla un poco». Su madre lo estudió por un momento antes de asentir. «Solo ten cuidado, Mike. Gente como la señora Torres, vienen de otro tiempo, de otro mundo. No puedes cambiar la forma en que ven las cosas». Mike no dijo nada, pero entendió la advertencia. Terminó su desayuno rápidamente, luego salió por la puerta con un gesto de despedida. El camino a la casa de la señora Torres era corto, pero cuanto más se acercaba, más sentía el peso de su decisión sobre él. La imponente casa colonial se alzaba frente a él, su pintura blanca descascarada en algunos lugares, las contraventanas colgando en ángulos extraños. Era el tipo de casa que alguna vez fue hermosa, pero que ahora parecía cansada, como si hubiera renunciado a pretender ser algo más de lo que era, una reliquia de una época pasada. Dudó en la puerta principal,
su mano descansando sobre el pestillo oxidado. ¿Qué estaba haciendo allí? No estaba seguro de que lo había impulsado a ofrecer su ayuda, aparte de un vago sentido del deber y un deseo de hacer algo bueno. Pero mientras estaba allí, mirando la casa, sintió una extraña atracción, como si algo lo estuviera esperando dentro, algo que iba más allá de un simple acto de bondad. Respirando hondo, empujó la puerta y caminó por el camino, sus pasos resonando en la quietud de la mañana. Llegó a la puerta principal y levantó la mano para llamar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a la señora Torres de pie allí, sus ojos entrecerrados y sospechosos. «¿Qué quieres?», preguntó ella, su voz cortante. Mike bajó la mano, sintiéndose de repente tonto. «Buenos días, señora Torres. Me preguntaba si necesitaba ayuda hoy. Podría hacer algunos mandados, tal vez arreglar algunas cosas en la casa». Ella lo miró por un largo momento, como sopesando su oferta contra la desconfianza que se había convertido en su naturaleza. Finalmente, retrocedió, abriendo la puerta un poco más. «Entra, entonces», dijo, su tono renuente. El interior de la casa era tan anticuado como Mike esperaba, con muebles pesados y tapetes de encaje cubriendo cada superficie. El aire olía ligeramente a naftalina y a algo más, algo medicinal. La señora Torres lo condujo por el pasillo débilmente iluminado hacia la cocina, donde señaló una lista en la mesa. «Hay algunas cosas que necesito de la tienda», dijo, su voz cortante. «Y el fregadero ha estado goteando, ¿crees que puedes con eso?». Mike asintió, recogiendo la lista. «Sí, señora. Me encargaré de eso». Ella lo observó por un momento más, luego se volvió y salió de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo. Mike soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y miró la lista. Era sencilla: pan, leche, algunos productos enlatados y una receta de la farmacia. Guardó la lista en el bolsillo y se dirigió a la puerta, ansioso por salir del ambiente sofocante de la casa. Mientras caminaba de regreso por el camino, no podía evitar sentir el peso de la mirada de la señora Torres sobre él, incluso después de que la puerta se cerró detrás de él. Había algo en ella, algo en la forma en que lo miraba, como si estuviera esperando que cometiera un error, para probarle que sus sospechas eran correctas. Era inquietante, pero Mike dejó de lado el pensamiento. Estaba allí para ayudar, y eso era lo único que importaba. La tienda de la esquina estaba tranquila cuando Mike llegó, el bullicio habitual de la mañana ya había pasado. Don Daniel estaba detrás del mostrador, como siempre, y le dio a Mike un saludo con la cabeza al entrar. «¿De vuelta, Mike?», preguntó, su tono ligero. «Sí, solo recogiendo algunas cosas para la señora Torres», respondió Mike, tomando una canasta y dirigiéndose a los pasillos. Se movió rápidamente por la tienda, tomando los artículos de la lista y tratando de no pensar demasiado en la extraña tensión que sintió en la casa de la señora Torres. Al llegar al mostrador de la farmacia en la parte trasera, entregó el recibo de la receta al farmacéutico, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud pragmática. «Esto es para la señora Torres», dijo, y la farmacéutica asintió, mirando el recibo antes de desaparecer en la parte trasera para preparar el pedido. Mientras esperaba, Mike notó a la señora Hernández rondando cerca de la sección de frutas y verduras, sus ojos agudos observándolo por encima de las manzanas que estaba inspeccionando. Ella atrapó su mirada y ofreció una sonrisa tensa, una que no llegó a sus ojos. «Ayudando a la señora Torres, ¿verdad?», preguntó, su tono teñido de curiosidad. «Sí, señora», respondió Mike, manteniendo su tono educado. «Solo recogiendo algunas cosas para ella». La señora Hernández asintió, pero había algo calculador en su mirada, algo que hizo que Mike se sintiera incómodo. «Bueno, qué amable de tu parte», dijo, volviendo su atención a las manzanas. «Es difícil de complacer, esa. Fija en sus costumbres, ¿sabes?». Mike no respondió, solo le dio un rápido asentimiento antes de volver al mostrador de la farmacia. La farmacéutica regresó con la bolsa de la receta y se la entregó con una sonrisa. «Aquí tienes. Asegúrate de recordarle que tome esto con comida». «Lo haré, gracias», dijo Mike, tomando la bolsa y dirigiéndose a la caja. Mientras pagaba los artículos, todavía podía sentir los ojos de la señora Hernández sobre él, como si estuviera tratando de averiguar cuál era su propósito.
Sabía cómo debía verse para ella, él, un joven, haciendo recados para una mujer mayor. No era el tipo de cosa que la gente en la Ciudad de México veía todos los días, y podía imaginarse el chisme que se esparciría por eso. Pero Mike no estaba haciendo esto por nadie más. Lo estaba haciendo porque sentía que era lo correcto, porque era lo que su madre le había enseñado, ayudar a los que lo necesitaban, sin importar quiénes fueran. Y la señora Torres, a pesar de su frialdad, seguía siendo alguien que necesitaba ayuda. Cuando regresó a la casa, la señora Torres estaba en la sala, sentada en un gran sillón que parecía tragarse su pequeña figura. Levantó la vista cuando él entró, sus ojos entrecerrados ligeramente al ver las bolsas que llevaba. «Conseguí todo lo de su lista, señora», dijo Mike, dejando las bolsas en el mostrador de la cocina. Ella no respondió de inmediato, solo continuó observándolo con esa misma mirada sospechosa. «Puedes poner la leche en el refrigerador», dijo después de un momento. «Lo demás puede quedarse en el mostrador». Mike hizo lo que le dijo, moviéndose por la cocina con una precisión cuidadosa, consciente de sus ojos sobre él todo el tiempo. Cuando terminó, se volvió hacia ella, esperando más instrucciones. «El fregadero», dijo ella, señalando hacia el pequeño baño al lado de la cocina. «Ha estado goteando». Asintió y fue a revisarlo. La fuga era menor, solo una tubería suelta que necesitaba ser ajustada, pero le tomó unos minutos arreglarla. Cuando terminó, se secó las manos con un trapo y regresó a la sala. «Todo está arreglado, señora», dijo, de pie en la puerta. La señora Torres levantó la vista del libro que había estado fingiendo leer y asintió. «Bien», dijo, su tono cortante. «Ya puedes irte». Mike dudó, sin estar seguro de si lo decía como una despedida o solo como una simple declaración. «¿Está segura de que no hay nada más que pueda hacer por usted?». Ella negó con la cabeza, sin molestarse en mirarlo. «No, eso será todo». Asintió y se dio la vuelta para irse, pero algo lo hizo detenerse en la puerta. Miró hacia atrás, viéndola sentada allí sola en la habitación débilmente iluminada, rodeada por los restos de una vida que parecía haberse desvanecido hace mucho tiempo. «Si alguna vez necesita algo más, señora Torres, solo avíseme», dijo en voz baja. Ella no respondió, ni siquiera levantó la vista de su libro. Con un último asentimiento, Mike salió de la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Mientras caminaba de regreso por el camino, no podía sacudirse la sensación de que acababa de alejarse de algo importante, algo que no podía expresar con palabras. Los días que siguieron tomaron un ritmo extraño. Mike pasaba por la casa de la señora Torres por la mañana, revisaba el fregadero, la caldera o lo que fuera que necesitara ser arreglado, y hacía sus mandados cuando se lo pedía. Ella nunca lo agradecía, nunca ofrecía más que un reconocimiento brusco de su presencia, pero tampoco lo rechazaba. Era como si hubiera aceptado su ayuda de mala gana, como una deuda que se veía obligada a reconocer pero que se negaba a pagar con algo más que el mínimo de cortesía. Y sin embargo, a pesar de su fría actitud, Mike se encontraba regresando a la casa día tras día. Había algo en la señora Torres que lo intrigaba, algo debajo de la superficie de su exterior severo que lo hacía querer entenderla, saber que la había convertido en lo que era. No estaba seguro de por qué le importaba, tal vez porque podía ver la soledad en sus ojos, la forma en que se aferraba a sus viejas rutinas como si fueran lo único que la mantenía anclada al presente. O tal vez porque veía un poco de su propia madre en ella, la misma fuerza y terquedad que las había llevado a ambas a través de tiempos difíciles. Fuera lo que fuera, lo mantenía regresando, incluso cuando sentía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de ella, nunca seguro de si ella lo reprendería o simplemente lo ignoraría. Y a medida que los días se convirtieron en semanas, comenzó a notar cosas, pequeñas cosas, pero cosas que lo hicieron preguntarse si había más en la señora Torres de lo que parecía. Una mañana, llegó para encontrar la puerta principal ligeramente entreabierta, un sonido débil proveniente del interior. Dudó, luego empujó la puerta, entrando en el pasillo oscuro. «Señora Torres», llamó, pero no hubo respuesta. El sonido venía de la sala, un crujido rítmico que le envió un escalofrío por la espalda. Se movió cautelosamente hacia la fuente, medio esperando encontrar algo fuera de lugar, algo que no perteneciera al ordenado mundo de la casa de la señora Torres. Cuando llegó a la puerta, la vio sentada en su sillón habitual, pero algo era diferente.
Sus ojos estaban cerrados, sus manos aferrándose a los brazos del sillón con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El sonido de crujido provenía del propio sillón, balanceándose de un lado a otro bajo la presión de su cuerpo rígido. «Señora Torres», dijo Mike de nuevo, más alto esta vez. Sus ojos se abrieron de golpe, y por un momento, hubo una salvajez en ellos, una mirada de puro terror que Mike nunca había visto antes. Luego, tan rápido como apareció, desapareció, reemplazada por la fría, dura mirada que había llegado a esperar. «¿Qué haces aquí?», exigió ella, su voz temblando ligeramente. «Yo, solo vine a ver si necesitaba algo», tartamudeó Mike, sorprendido por la intensidad de su reacción. Ella lo miró por un largo momento, luego lentamente relajó su agarre en el sillón, el crujido finalmente deteniéndose. «Estoy bien», dijo secamente. «No hay nada para que hagas aquí hoy». Mike asintió, pero no se movió. Algo estaba mal, y podía sentirlo en el aire, en la forma en que sus manos aún temblaban ligeramente, incluso cuando intentaba estabilizarlas. «¿Está segura?», preguntó, suavizando su voz. «No se ve bien, señora Torres. Tal vez debería ver a un médico». Sus ojos se entrecerraron, y ella negó con la cabeza. «No necesito un médico. Solo necesito que te vayas». Él dudó, queriendo insistir, pero sabiendo que no serviría de nada. Con un asentimiento, se dio la vuelta y salió de la habitación, pero la imagen de su rostro pálido y asustado se quedó con él mientras caminaba por el pasillo. Esa noche, Mike no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando al techo, su mente reproduciendo los eventos del día una y otra vez. Había algo profundamente inquietante en la forma en que la señora Torres había reaccionado, algo que lo hacía sentir como si estuviera perdiendo una pieza crucial del rompecabezas. A la mañana siguiente, llegó a su casa con un sentido de aprensión, sin estar seguro de lo que encontraría. Para su sorpresa, la señora Torres ya estaba en la puerta, su rostro pálido pero compuesto. «Buenos días», dijo cautelosamente. «Buenos días», respondió ella, su tono tan cortante como siempre. «Hay algo que necesitas revisar en el sótano». La luz ha estado parpadeando. Mike sintió, siguiéndola a través de la casa hasta la puerta del sótano. El sótano estaba oscuro y fresco, el aire húmedo y pesado con el olor a tierra. Bajó por las escaleras que crujían, encendiendo el interruptor de la luz mientras bajaba. La luz parpadeó por un momento, luego se estabilizó, proyectando largas sombras sobre las paredes de piedra. Mientras trabajaba en el interruptor de la luz, no podía sacudirse la sensación de que lo estaban observando. Era un pensamiento irracional, sabía que la señora Torres estaba arriba, probablemente sentada en su sillón, leyendo uno de sus viejos libros. Pero la sensación persistió, una punzada en la parte posterior de su cuello que lo hizo trabajar más rápido, ansioso por terminar la tarea. Cuando finalmente terminó, se dio la vuelta para regresar por las escaleras, solo para congelarse al ver a la señora Torres de pie en la parte superior, observándolo en silencio. Su rostro era inescrutable, sus ojos oscuros en la tenue luz. «¿Todo está bien, señora?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. Ella no respondió de inmediato, solo continuó mirándolo con esa misma expresión inescrutable. «Todo está bien», dijo finalmente, su voz plana. «Ya puedes irte». Mike asintió, apresurándose por las escaleras y pasando junto a ella, sintiendo su mirada en su espalda todo el camino. No fue hasta que estuvo afuera, respirando el aire fresco, que se dio cuenta de lo tenso que había estado. Durante los días siguientes, los encuentros se volvieron más extraños. Las peticiones de la señora Torres se volvieron más erráticas, su comportamiento más impredecible. Un día sería su yo frío y distante habitual, y al siguiente estaría casi frenética, insistiendo en que algo estaba mal con la casa, que había ruidos en las paredes o que las luces parpadeaban, incluso cuando no lo hacían. Mike trató de ayudar lo mejor que pudo, pero había una creciente sensación de inquietud en él, una sensación de que lo que estaba sucediendo en esa casa estaba más allá de su capacidad de arreglar. No era solo la casa, se dio cuenta, era la propia señora Torres. Había algo que la estaba carcomiendo, algo que la estaba convirtiendo de la mujer severa y controlada que había conocido en alguien que apenas reconocía. Una tarde, mientras estaba arreglando una tabla suelta en el pasillo, la señora Torres apareció detrás de él, sus ojos amplios y frenéticos.
¿Lo escuchaste?, susurró, su voz temblando. Mike levantó la vista, confundido. ¿Escuchar qué? Las voces, dijo ella, su voz apenas audible. Están susurrando en las paredes. La miró, sin saber qué decir. Señora Torres, no escucho nada. Ella sacudió la cabeza, sus manos aferrándose al frente de su vestido. Están allí. Lo sé. Han estado susurrando, diciéndome cosas terribles. Su voz se apagó, y pareció encogerse en sí misma, como si el peso de lo que estaba escuchando fuera demasiado para soportarlo. Mike extendió la mano, colocando una mano en su brazo. Señora Torres, creo que necesita descansar. Tal vez debería llamar a alguien, conseguirle ayuda. Ella se apartó de él, sus ojos salvajes. No. No puedes decírselo a nadie. Pensarán que estoy loca. Pero no lo estoy, Mike dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Nunca la había visto así, tan rota y vulnerable. Está bien, dijo suavemente. Está bien, no se lo diré a nadie. Pero por favor, déjeme ayudarla. Tal vez podamos resolver esto juntos. Ella no respondió, solo lo miró con esa misma mirada atormentada, como si estuviera viendo algo que él no podía. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras de la casa. Mike se quedó allí por un largo tiempo, escuchando el silencio, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La casa estaba quieta y silenciosa, pero la sensación de que algo acechaba justo fuera de la vista era más fuerte que nunca. Y mientras estaba allí, no podía sacudirse la sensación de que lo que sea que estaba atormentando a la señora Torres estaba empezando a extenderse hacia él también, atrayéndolo más profundamente hacia la oscuridad que parecía estar cerrándose a su alrededor. La tormenta que había estado amenazando a la Ciudad de México durante días finalmente estalló tarde una noche, enviando torrentes de lluvia contra las ventanas de la casa de la señora Torres y convirtiendo las calles adoquinadas en ríos de agua en movimiento. El cielo estaba vivo con destellos de relámpagos, cada rayo resaltando la vieja casa colonial contra el oscuro cielo. Dentro, la atmósfera estaba cargada con una tensión que había estado acumulándose durante semanas, como el peso opresivo de la tormenta antes de que se rompiera. Miguel Juárez estaba en el vestíbulo, su ropa empapada por la lluvia a pesar del corto paseo desde su casa hasta la de ella. La luz parpadeante arriba proyectaba su sombra larga y distorsionada sobre las paredes, haciendo que la ya imponente casa se sintiera aún más amenazante. Estaba allí porque la señora Torres lo había llamado, su voz temblando en el teléfono, pidiéndole que viniera de inmediato. Había algo en su tono, algo desesperado, que había cortado su vacilación y lo había llevado corriendo a través de la tormenta hasta su puerta. Se sacudió la lluvia de su chaqueta y dio un paso al oscuro pasillo. La casa estaba en silencio, los crujidos habituales y gemidos de la vieja madera ahogados por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Pero había algo más en el aire también, algo que no podía identificar del todo, una sensación que se arrastraba bajo su piel y le hacía querer dar la vuelta y marcharse. Pero no podía. No ahora. No después de todo lo que había sucedido. Señora Torres, llamó, su voz apenas audible sobre el sonido de la tormenta. No hubo respuesta, solo el distante retumbar del trueno y el ocasional parpadeo de las luces. Se abrió camino por el pasillo, sus pasos resonando de manera inquietante en la quietud. La casa se sentía diferente esa noche, más opresiva, como si la tormenta exterior se hubiera filtrado en sus paredes. Pasó por la sala, donde las sombras parecían retorcerse y moverse en las esquinas, y se dirigió a la cocina, el único lugar de la casa donde había algo de luz. La encontró allí, de pie junto al fregadero, sus manos agarrando el borde del mostrador con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No se volvió cuando él entró, no reconoció su presencia en absoluto, como si estuviera perdida en su propio mundo. Señora Torres, dijo de nuevo, más suave esta vez, mientras se acercaba. Ella no respondió, no se movió, solo miraba hacia el fregadero con una expresión de intensa concentración que le erizó la piel. Estiró la mano, tocando suavemente su brazo, y ella se estremeció, sus ojos subiendo bruscamente para encontrarse con los suyos. Por un momento, no hubo más que miedo en su mirada, una salvajez que hizo que su corazón latiera con fuerza. Pero luego desapareció, reemplazada por la fría, dura mirada que había llegado a esperar. Miguel,
dijo ella, su voz ronca. Necesito tu ayuda. Él asintió, tratando de mantener su propio miedo bajo control. Por supuesto, señora Torres, ¿qué pasa? Ella se volvió hacia el fregadero, sus ojos fijos en algo que él no podía ver. Es la casa, susurró. Hay algo en la casa. Puedo sentirlo. El estómago de Mike se apretó. Esta no era la primera vez que decía algo así, pero esa noche se sentía diferente, más real. Respiró hondo, obligándose a mantenerse tranquilo. ¿Qué quiere decir? Ella negó con la cabeza, su agarre en el mostrador apretándose. Ha estado aquí por mucho tiempo, mirando, esperando. Pensé que podía ignorarlo, fingir que no estaba allí. Pero está volviéndose más fuerte, Miguel. Está empezando a cambiar las cosas. Él miró alrededor de la cocina, medio esperando ver algo fuera de lugar, pero todo se veía normal. Los viejos gabinetes de madera, el desgastado piso de linóleo, la luz parpadeante sobre ellos, todo estaba como siempre. Pero había una tensión en el aire, una sensación de que algo estaba muy, muy mal. Señora Torres, comenzó cuidadosamente, sé que ha estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez esto sea solo, no, exclamó ella, su voz aguda y llena de pánico. No está en mi cabeza, Miguel. No me lo estoy imaginando. Sé lo que he visto. Él dudó, sin saber cómo responder. Había estado viniendo a esta casa durante semanas, arreglando cosas, haciendo mandados, tratando de ayudarla en todo lo que podía. Pero nada lo había preparado para esto, para el puro terror en sus ojos, la desesperación en su voz. Quería creerle, quería ayudarla, pero no sabía cómo. Está bien, dijo finalmente, su voz suave. Está bien, señora Torres. Solo dígame qué necesita que haga. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, como si lo estuviera viendo por primera vez. Había algo en sus ojos, algo que le hizo contener la respiración, una vulnerabilidad que nunca antes había visto, una grieta en la armadura de la orgullosa, distante mujer que había llegado a conocer. Necesito que te quedes, susurró, su voz temblando. No puedo estar sola esta noche. Mike asintió, su corazón latiendo con fuerza. Me quedaré. Se sentaron en la sala, la tormenta rugiendo afuera, la única luz proveniente de una lámpara en la mesa auxiliar. La señora Torres estaba callada, sus manos temblando ligeramente mientras se aferraba al borde de su sillón. Mike se sentó frente a ella, observándola cuidadosamente, tratando de leer las emociones que pasaban por su rostro. Se veía pequeña, frágil, una sombra de la mujer que alguna vez fue. Lo siento, dijo de repente, su voz rompiendo el pesado silencio. Lo siento por todo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir? Ella cerró los ojos, su rostro se arrugó con una emoción que no podía identificar. He tenido tanto miedo, Miguel. Miedo de lo que no entendía. Miedo de ti. Él la miró, las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Señora Torres, no tiene que, sí tengo, lo interrumpió, su voz temblando. He estado equivocada sobre tantas cosas, sobre tantas personas. Pero tú, eres una buena persona, Miguel. No has sido más que amable conmigo, y te he pagado con sospechas y miedo. No sabía qué decir, no sabía cómo responder a la emoción cruda en su voz. Nunca había esperado esto, nunca había imaginado que ella admitiría algo así. Lo siento, susurró de nuevo, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo siento tanto. Mike sintió que la garganta se le cerraba, un nudo se formó que hacía difícil hablar. Está bien, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Está bien, señora Torres. Ella negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo más rápido ahora. No, no está bien. No está bien. He sido tan ciega, tan estúpida. Dejé que mi miedo me controlara, dejé que arruinara todo. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para cambiar algo. Él se inclinó hacia adelante, tomando su mano en la suya. Nunca es demasiado tarde, dijo firmemente, tratando de infundir su voz con la convicción que quería que ella sintiera. Podemos hacer las cosas bien. Podemos resolver esto,
juntos. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y por un momento, hubo un destello de esperanza en sus ojos. Pero fue fugaz, desapareció casi tan rápido como apareció, reemplazado por una profunda, abrumadora tristeza. «Estoy tan cansada, Miguel», susurró. «Tan cansada». Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y luego se apagaron, sumergiendo la habitación en la oscuridad. La señora Torres ahogó un grito, su agarre en su mano se apretó mientras la tormenta afuera parecía crecer aún más fuerte, el viento aullando como un ser vivo. «Quédate conmigo», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de la tormenta. «Por favor, no me dejes sola». «Estoy aquí», la tranquilizó, su voz firme a pesar del miedo que roía su propio corazón. «No voy a ir a ningún lado». Se sentaron en la oscuridad durante lo que parecieron horas, el único sonido el implacable golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el ocasional retumbar del trueno. La mente de Mike corría, tratando de dar sentido a todo, tratando de encontrar alguna manera de ayudarla, de traerle consuelo en medio de su miedo. Pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer para hacer desaparecer el terror en sus ojos. De repente, hubo un fuerte estruendo proveniente de algún lugar en el piso de arriba, el sonido de algo pesado cayendo al suelo. La señora Torres se estremeció, sus ojos amplios de miedo. «¿Qué fue eso?», susurró, su voz temblando. «No lo sé», respondió Mike, su propio corazón latiendo con fuerza. «Voy a revisar». «No», y gritó ella, su agarre en su mano apretándose. «No me dejes». «Solo será un minuto», prometió, tratando de calmarla. «Necesito ver qué fue». Ella lo miró, sus ojos llenos de un miedo que era casi infantil en su intensidad. Pero finalmente, asintió, su mano resbalando de la suya mientras se levantaba. Tomó una linterna de la mesa auxiliar y se dirigió hacia las escaleras, el haz de luz cortando la oscuridad mientras subía. La casa estaba inquietantemente silenciosa ahora, la tormenta afuera amortiguada por las gruesas paredes, el único sonido el crujido de la vieja madera bajo sus pies. Cuando llegó a la cima de las escaleras, se detuvo, escuchando en busca de cualquier señal de movimiento. Pero no había nada, solo el silencio del oscuro pasillo que se extendía ante él. Se movió cautelosamente por el pasillo, el haz de la linterna barriendo de un lado a otro, iluminando las familiares formas de los muebles y marcos de fotos. Pero todo estaba como debía estar, sin alteraciones, sin cambios. Llegó a la puerta del dormitorio de la señora Torres y la empujó, las bisagras gimieron en protesta. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente hecha, las cortinas corridas contra la tormenta. Pero cuando entró, vio lo que había causado el ruido, un gran espejo ornamentado había caído de la pared, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el suelo de madera. Frunció el ceño, desconcertado. El espejo había estado firmemente fijado la última vez que estuvo en la habitación, estaba seguro de eso. No había ninguna razón para que cayera, no así. Se arrodilló, inspeccionando los fragmentos de vidrio, pero no había nada fuera de lo normal, nada que explicara por qué había caído. Estaba a punto de girarse y salir cuando notó algo, un trozo de papel, medio escondido bajo el borde de la cama. Lo alcanzó, sacándolo hacia la luz de la linterna. Era viejo, amarillento por el tiempo, los bordes deshilachados. Lo desplegó cuidadosamente, sus ojos escaneando la caligrafía descolorida. Era una carta, escrita en una letra femenina ordenada. Pero mientras leía las palabras, su corazón comenzó a latir con fuerza, un frío temor asentándose en su estómago. Asterisco querida Agustina asterisco, comenzaba, asterisco espero que esta carta te encuentre bien, aunque temo que ya sea demasiado tarde. Hay cosas que debo contarte, cosas que debí haberte contado hace mucho tiempo, pero mi miedo me ha mantenido en silencio. No puedo soportar más el peso de estos secretos, y debo confesarlos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Asterisco la carta continuaba, detallando una serie de eventos que habían tenido lugar en la casa décadas antes, eventos que habían sido ocultados, encubiertos y olvidados. Pero la carta hablaba de más que solo el pasado, hablaba de una presencia en la casa, algo oscuro y malévolo que había sido despertado por los secretos que albergaba. Las manos de Mike temblaban mientras terminaba de leer, el peso de la revelación presionando sobre él. Esto era lo que la señora Torres había estado sintiendo, lo que la había estado llevando al borde de la locura. Y ahora estaba allí, en la casa con ellos.
Metió la carta en su bolsillo y se apresuró a bajar las escaleras, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando llegó a la sala, la señora Torres estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la tormenta, su rostro pálido y tenso. «Señora Torres», dijo con urgencia, cruzando la habitación hasta su lado. «Necesitamos salir de aquí. Hay algo en esta casa, algo peligroso». Ella se volvió hacia él, sus ojos amplios de miedo. «Lo sé», susurró. «Ha estado aquí todo el tiempo». Él la agarró de la mano, tirando de ella hacia la puerta. «Tenemos que irnos, ahora». Pero cuando llegaron al vestíbulo, la puerta principal se cerró de golpe con una fuerza que sacudió toda la casa. Las luces parpadearon de nuevo, y luego se apagaron por completo, sumiendo la casa en la oscuridad. La señora Torres ahogó un grito, su agarre en su mano apretándose mientras la oscuridad los rodeaba. «No nos dejará ir», susurró, su voz temblando de miedo. Mike sintió una oleada de pánico, su mente corriendo mientras intentaba encontrar una manera de salir. Pero la puerta no cedía, la pesada madera se negaba a moverse sin importar cuánto tirara. Se volvió hacia la señora Torres, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Encontraremos otra manera», dijo, su voz llena de una determinación que no sentía del todo. La condujo por la casa, el haz de la linterna cortando la oscuridad mientras buscaban otra salida. Pero cada puerta, cada ventana, estaba cerrada herméticamente, como si la casa misma se hubiera vuelto en su contra. Finalmente, se encontraron de vuelta en la sala, la tormenta aún rugiendo afuera, la oscuridad cerrándose a su alrededor. La señora Torres estaba temblando, sus ojos llenos de un terror que hizo que el corazón de Mike doliera. Le había prometido que no la dejaría, que la protegería, pero ahora no sabía cómo. «Está aquí», susurró ella, su voz apenas audible sobre el sonido de la tormenta. «Siempre ha estado aquí, esperando». Mike sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, los vellos de la nuca se le erizaron. Se volvió lentamente, el haz de la linterna barriendo la habitación, pero no había nada allí, solo sombras y la luz parpadeante de la tormenta afuera. Pero entonces lo oyó, un sonido bajo, como un gruñido, proveniente de algún lugar profundo dentro de la casa. Se congeló, su respiración atrapada en su garganta mientras el sonido crecía, más fuerte, más cercano. La señora Torres dejó escapar un sollozo ahogado, su mano aferrándose a su brazo con tanta fuerza que dolió. «Está viniendo», susurró, su voz llena de un temor que hizo que su sangre se helara. Se volvió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Tenemos que mantener la calma», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Encontraremos una manera de salir de esto». Pero incluso mientras decía las palabras, podía sentir las paredes cerrándose, el aire volviéndose denso con una fuerza opresiva que los presionaba desde todos lados. El gruñido se hizo más fuerte, un sonido profundo y gutural que parecía reverberar a través de los cimientos mismos de la casa. Y luego, de repente, se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido, una quietud sofocante que llenó la habitación, haciendo difícil respirar. El corazón de Mike latía con fuerza en su pecho, sus ojos se movían por la habitación, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de lo que estaba por venir. Pero no había nada, solo la oscuridad, el silencio y la tormenta rugiendo afuera. La señora Torres estaba temblando, sus ojos amplios de miedo mientras miraba hacia las sombras. «Está aquí», susurró, su voz temblando. «Está justo aquí», Mike sintió un escalofrío, su cuerpo temblando de miedo. No tenía idea de qué hacer, no tenía idea de cómo luchar contra algo así. Había prometido protegerla, ayudarla, pero ahora, de pie en presencia de esta cosa, se sentía impotente, indefenso. La figura se movió entonces, un movimiento lento y deliberado que envió una sacudida de terror a través de él. Dio un paso adelante, su forma cambiando y retorciéndose en la oscuridad, y Mike supo, con una certeza aterradora, que venía por ellos. «Corre», susurró, su voz ronca de miedo. «Señora Torres, tenemos que correr». Pero ella no se movió, no reaccionó. Solo miró la figura, sus ojos amplios de un terror que la había convertido en una estatua. «Señora Torres», gritó, agarrándola del brazo y tirando de ella para ponerla de pie. «Tenemos que irnos». Ella parpadeó entonces, como si saliera de un trance, y finalmente, se movió.
Juntos, tropezaron hacia la puerta, el piso se movía bajo sus pies, las paredes crujían como si la casa misma intentara mantenerlos dentro. Pero la figura era más rápida. Se movía con una velocidad que era inhumana, antinatural, cerrando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Mike sintió una mano fría y húmeda agarrar su hombro, y gritó, el toque quemando a través de su ropa, quemando su piel. Se giró, balanceando la linterna hacia la figura, pero pasó a través de ella como si estuviera hecha de humo. La figura siseó, un sonido que fue más sentido que escuchado, una vibración que hizo que sus huesos vibraran, y luego estaba sobre él, la oscuridad envolviéndolo, tirándolo hacia un abismo de frío y miedo. La señora Torres gritó, un sonido que perforó la oscuridad, y Mike sintió que la figura dudaba, su agarre sobre él aflojándose lo suficiente como para que él pudiera empujarla. Tropezó hacia atrás, jadeando por aire, su visión nublada mientras intentaba recuperar el equilibrio. Pero no había tiempo. La figura ya se estaba moviendo de nuevo, su oscura forma enrollándose y retorciéndose mientras se preparaba para atacar. Y entonces, de repente, la puerta principal estalló, una ráfaga de viento y lluvia barriendo la casa. La figura siseó de nuevo, retrocediendo ante la luz que se derramaba, su forma encogiéndose de nuevo en las sombras. Mike no esperó para ver qué sucedía después. Agarró a la señora Torres y la arrastró hacia la puerta, los dos tropezando hacia la tormenta, la fría lluvia golpeando sus rostros como 1000 agujas. No dejaron de correr hasta llegar a la calle, la casa elevándose detrás de ellos, oscura y silenciosa. La tormenta rugía a su alrededor, el viento aullando a través de los árboles, pero no miraron hacia atrás, no se atrevieron a hacerlo. Siguieron corriendo, la figura sombría grabada en sus mentes, un recordatorio de la oscuridad que todavía acechaba detrás de las paredes de esa vieja casa colonial. Y mientras huían hacia la noche, Mike supo que lo que fuera que había sido despertado en esa casa estaba lejos de haber terminado con ellos. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna para cuando Mike y la señora Torres llegaron a la delegación de policía, sus respiraciones entrecortadas por la larga carrera. Las luces de la calle proyectaban un brillo inquietante sobre el pavimento mojado, y la ciudad parecía desierta, como si todos se hubieran retirado a la seguridad de sus hogares para escapar de la furia de la tormenta. La ropa de Mike se pegaba a su cuerpo, empapada por la lluvia, y la señora Torres se apoyaba pesadamente en su brazo, su frágil figura temblando de agotamiento y miedo. Mientras entraban tambaleándose por la puerta de la estación, las brillantes luces fluorescentes lastimaban los ojos de Mike, desorientándolo momentáneamente después de la oscuridad de la noche. El oficial en la recepción levantó la vista sorprendido, su mano deteniéndose en medio del movimiento para alcanzar su taza de café. ¿Qué les pasó a ustedes dos?, preguntó el oficial, sus ojos entrecerrándose mientras tomaba nota de su apariencia desaliñada. Mike abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No estaba seguro de cómo explicar lo que acababa de suceder, ni siquiera estaba seguro de si podía explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que acabas de escapar de una casa embrujada por una presencia malévola? ¿Cómo haces que te crean que lo que has visto, lo que has sentido, es real? La señora Torres lo salvó de la situación. Dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. Necesitamos hablar con alguien a cargo, dijo. Es urgente. El oficial frunció el ceño, mirando entre ellos, y luego asintió. Esperen aquí, dijo, antes de desaparecer por una puerta en la parte trasera de la sala. Mike guió a la señora Torres hasta un banco cercano, ayudándola a sentarse. Sus manos aún temblaban, y se aferraba a su bolso con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Él se sentó a su lado, sus propios nervios destrozados, su mente corriendo. No sabía qué esperar, no sabía cómo iban a explicar lo que había sucedido en esa casa. Después de unos minutos, el oficial regresó con un hombre vestido de civil, un detective, a juzgar por la placa que llevaba en el cinturón. El hombre estaba en sus últimos 40, con el cabello canoso y una expresión cansada que sugería que había visto más de su parte justa de emergencias nocturnas. Soy el detective Ramírez, dijo el hombre, su voz firme y tranquila. Me dijeron que tienen algo importante que reportar, ¿por qué no vienen conmigo? Lo siguieron por un pasillo estrecho hasta una pequeña sala sin ventanas con una mesa y algunas sillas. La luz fluorescente sobre ellos zumbaba ligeramente, proyectando un resplandor duro sobre las frías paredes estériles.
El detective Ramírez les indicó que se sentaran, luego se sentó frente a ellos, sacando un bloc de notas y un bolígrafo. Ahora, díganme qué pasó, dijo, su mirada fija en la señora Torres. Por un momento, ella no habló. Solo miraba sus manos, sus dedos entrelazados en su regazo. Luego, con una profunda respiración, comenzó a relatar los eventos de la noche, la tormenta, los ruidos en la casa, la figura que había aparecido de la oscuridad. A medida que hablaba, su voz se hizo más fuerte, más segura, como si el acto de contar su historia le diera la fuerza para enfrentar lo que había experimentado. Mike la observó, su corazón latiendo con fuerza mientras revivía el terror de esos momentos. Pero mientras la señora Torres describía la presencia en la casa, la forma en que parecía cobrar vida a su alrededor, vio el escepticismo en los ojos del detective Ramírez. La expresión del hombre no cambió, pero Mike podía decir que estaba luchando por tomarse la historia en serio. Cuando la señora Torres terminó, hubo un largo silencio. El detective Ramírez golpeó su bolígrafo contra el bloc de notas, su ceño fruncido en pensamientos. Señora Torres, comenzó lentamente, entiendo que ha pasado por mucho esta noche. Pero lo que describe, es muy inusual, por decirlo menos. Es más que inusual, interrumpió la señora Torres, su voz cortante. Es real. Sé lo que vi, lo que sentí. Esa casa, hay algo mal en ella, algo malvado. El detective Ramírez suspiró, frotándose la nuca. No estoy diciendo que no le crea, señora. Pero necesitamos ver esto desde un punto de vista práctico. Las casas no simplemente cobran vida y atacan a las personas. Tiene que haber una explicación, algo racional. Mike sintió una oleada de frustración. Entendía por qué el detective era escéptico, pero también sabía que lo que habían experimentado estaba más allá de cualquier explicación racional. Se inclinó hacia adelante, su voz firme. Detective, sé que esto suena loco. Pero ambos lo vimos. Ambos lo sentimos. Hay algo en esa casa, algo que no es natural. El detective lo estudió por un momento, luego asintió lentamente. Está bien, dijo, su tono más mesurado. Empecemos con lo básico. Dijeron que la casa ha estado haciendo ruidos, actuando de manera extraña por un tiempo. ¿Cuándo empezó esto? La señora Torres dudó, sus ojos se movieron hacia Mike como buscando seguridad. Ha estado sucediendo durante semanas, dijo finalmente. Al principio, eran solo pequeñas cosas, ruidos en las paredes, luces parpadeantes. Pero se puso peor, mucho peor. ¿Y no lo reportó antes?, preguntó el detective, levantando una ceja. No pensé que alguien me creería, admitió, su voz apenas un susurro. El detective Ramírez asintió de nuevo, anotando algo en su bloc de notas. ¿Y esta noche? ¿Qué pasó esta noche que fue diferente? Nos atacó, dijo la señora Torres, su voz temblando. Intentó matarnos. Las palabras quedaron en el aire, pesadas e inquietantes. El detective Ramírez la miró por un largo momento, luego miró a Mike. ¿Y tú viste esto también? Mike asintió, su boca seca. Sí, señor. Apenas salimos vivos. El detective permaneció en silencio por un rato, su bolígrafo seguía golpeando contra el bloc de notas. Finalmente, suspiró y se levantó, guardando el bloc de notas en el bolsillo de su chaqueta. Voy a enviar a un par de oficiales a la casa, ver si pueden encontrar algo. Mientras tanto, quiero que ambos se queden aquí, ¿de acuerdo? Vamos a resolver esto. La señora Torres asintió, sus manos aún temblando. Gracias, susurró. El detective Ramírez les dio un asentimiento tranquilizador, luego salió de la sala, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Mike y la señora Torres se sentaron en silencio, el peso de lo que habían experimentado presionando sobre ellos. La realidad de la situación comenzaba a hundirse, lo que fuera que estaba en esa casa, no sería fácil de explicar, ni de luchar. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo, y un joven oficial entró. El detective me pidió que les trajera un café, dijo, colocando 2 tazas sobre la mesa. Volverá pronto. La señora Torres le agradeció en voz baja, y el oficial asintió antes de dejarlos solos de nuevo. Mike alcanzó su taza, agradecido por algo que hacer con sus manos.
El calor del café fue un pequeño consuelo, un recordatorio de que estaban a salvo, al menos por ahora. Pero mientras tomaba un sorbo, su mente corría con preguntas. ¿Qué encontrarían los oficiales en la casa? ¿Verían lo que él y la señora Torres habían visto, o la casa parecería normal, dejándolos sin evidencia, sin nada para probar que no solo estaban imaginando cosas? ¿Y qué sucedería si no podían convencer a nadie de que el peligro era real? Miró a la señora Torres, que estaba mirando fijamente su taza, su rostro pálido y cansado. Se veía tan frágil, tan perdida, y sintió una punzada de culpa. Le había prometido ayudarla, protegerla, pero ahora no estaba seguro de si podía hacerlo. El miedo que lo había atrapado en esa casa todavía persistía, un frío nudo en su estómago que no se iba. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo, y el detective Ramírez regresó, su expresión indescifrable. Se sentó frente a ellos, cruzando las manos sobre la mesa. «Enviamos oficiales a la casa», dijo, su voz calmada pero firme. «Están revisando ahora. Pero necesito que sean honestos conmigo, ¿están seguros de que no hay nada más aquí, nadie más involucrado?» La señora Torres negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «No. Solo éramos nosotros. Solo yo y Miguel». El detective la estudió por un momento, luego se volvió hacia Mike. «¿Y estás seguro de que no viste a nadie más en la casa? ¿No hay signos de una irrupción, ningún extraño?» Mike negó con la cabeza. «No, señor. Solo era, lo que fuera esa cosa». El detective Ramírez permaneció en silencio durante mucho tiempo, su mirada distante mientras consideraba sus palabras. Finalmente, suspiró, recostándose en su silla. «Está bien», dijo en voz baja. «Esperaremos a ver qué encuentran los oficiales. Pero tengo que ser honesto con ustedes, si no encuentran nada inusual, será difícil convencer a alguien de que esto es más que solo un caso de nervios». El rostro de la señora Torres se cayó, y Mike sintió una oleada de ira. «No estamos imaginando cosas», dijo firmemente. «Sabemos lo que vimos». El detective asintió, su expresión suavizándose. «Les creo», dijo en voz baja. «Pero la creencia no es suficiente. Necesitamos pruebas». Antes de que Mike pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo, y otro oficial entró, su rostro pálido. Susurró algo al detective Ramírez, quien asintió, su expresión sombría. «Gracias, oficial», dijo el detective, poniéndose de pie. Se volvió hacia Mike y la señora Torres, su tono suave pero serio. «Los oficiales han encontrado algo en la casa. Necesito que ambos vengan conmigo». La señora Torres lo miró con ojos amplios y temerosos. «¿Qué encontraron?», susurró. El detective Ramírez dudó, luego negó con la cabeza. «Creo que es mejor que lo vean por ustedes mismos». Lo siguieron fuera de la sala, por el pasillo, y hacia la fría noche. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba húmedo y pesado, el cielo de un negro profundo e ininterrumpido. Un coche patrulla los esperaba en la acera, y subieron, el silencio entre ellos cargado de tensión. Mientras conducían por las calles tranquilas, la mente de Mike corría con posibilidades. ¿Qué habían encontrado los oficiales? ¿Era prueba de la presencia que habían encontrado, o algo completamente diferente? Miró a la señora Torres, que estaba mirando por la ventana, su rostro pálido y cansado. Deseaba poder tranquilizarla, pero no tenía respuestas, no sabía qué les esperaba en la casa. El coche se detuvo frente a la vieja casa colonial, sus ventanas oscuras e imponentes. La puerta principal estaba abierta, y varios oficiales se movían por el jardín delantero, sus expresiones serias. Mike y la señora Torres bajaron del coche, siguiendo al detective Ramírez por los escalones delanteros y dentro de la casa. El interior de la casa estaba inquietantemente silencioso, el aire denso con el olor a polvo y algo más, algo ligeramente metálico, como sangre. El estómago de Mike se revolvió, y miró a la señora Torres, que se aferraba a su bolso con fuerza, sus ojos amplios de miedo. Los oficiales los condujeron a la sala, donde los muebles habían sido apartados, las tablas del suelo levantadas para revelar un pequeño y oscuro espacio debajo.
El corazón de Mike latía con fuerza mientras miraba dentro del agujero, sus ojos esforzándose por distinguir lo que había dentro. Al principio, no podía ver nada, solo oscuridad y sombras. Pero luego, a medida que sus ojos se acostumbraban, lo vio, una pequeña figura arrugada que yacía en el fondo del agujero, sus extremidades torcidas en ángulos antinaturales. Era una muñeca, vieja y andrajosa, su rostro de porcelana agrietado y manchado con algo oscuro. Mike sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, su mente corriendo. ¿Qué hacía una muñeca escondida debajo de las tablas del suelo? ¿Y por qué se sentía tan mal, tan fuera de lugar? Uno de los oficiales se inclinó, levantando cuidadosamente la muñeca del agujero y sosteniéndola a la luz. La habitación estaba en silencio, todos mirando el objeto en las manos del oficial. La muñeca era vieja, su vestido que alguna vez fue blanco ahora amarillento por la edad, sus ojos amplios y vidriosos. La señora Torres ahogó un grito, su mano volando a su boca mientras daba un paso atrás. Eso es mío, susurró, su voz temblando. La perdí cuando era niña, ¿cómo llegó aquí? El detective Ramírez frunció el ceño, sus ojos se estrecharon mientras estudiaba la muñeca. ¿Está segura de que es suya? La señora Torres asintió, su rostro pálido. Estoy segura. La he visto en fotos antiguas, pero no la he visto en años. ¿Cómo llegó debajo de las tablas del suelo? El detective no respondió, su expresión preocupada. Se volvió hacia los oficiales. Guárdenla como evidencia. Quiero que la analicen. Mientras los oficiales colocaban cuidadosamente la muñeca en una bolsa de evidencia, los ojos de la señora Torres permanecieron fijos en ella, su rostro una máscara de confusión y miedo. ¿Qué significa esto?, susurró, su voz temblando. ¿Por qué estaba escondida así? Mike sintió un nudo frío de temor formarse en su estómago. No sabía qué pensar, no sabía qué significaba este descubrimiento, pero sabía que estaba conectado con la presencia que habían sentido en la casa. La muñeca, el espacio escondido bajo las tablas del suelo, todo apuntaba a algo oscuro, algo que había sido enterrado y olvidado durante años. El detective Ramírez se volvió hacia la señora Torres, su voz suave pero firme. Vamos a llegar al fondo de esto, señora Torres. Pero necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre esta muñeca. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender por qué estaba escondida así. La señora Torres negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No recuerdo mucho, dijo, su voz temblando. Era solo una niña cuando la tuve. Era mi muñeca favorita, pero un día desapareció, y nunca la volví a ver. Pensé que solo se había perdido, pero ahora no sé qué pensar. El detective asintió, su expresión seria. Lo averiguaremos, prometió. Pero mientras tanto, quiero que se quede en algún lugar seguro. Esta casa no es segura en este momento. La señora Torres dudó, mirando alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Luego asintió lentamente, sus hombros hundiéndose en derrota. Lo entiendo, susurró. Mike la observó, su corazón doliendo. Se veía tan pequeña, tan frágil, y deseaba poder hacer más para ayudarla. Pero sabía que lo que fuera que estaba sucediendo en esta casa estaba más allá de cualquier cosa que pudiera arreglar con una llave inglesa o un destornillador. Esto era algo más oscuro, algo que había estado supurando durante años, y apenas estaba comenzando a salir a la superficie. Mientras los oficiales continuaban su investigación, Mike y la señora Torres fueron conducidos fuera de la casa y de regreso a la noche. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y claro, las estrellas brillando intensamente sobre sus cabezas. Pero no había alivio en la belleza del cielo nocturno, ni consuelo en la tranquila paz de la ciudad. La oscuridad que había echado raíces en la casa todavía estaba allí, acechando justo debajo de la superficie, esperando su próxima oportunidad para atacar. Fueron llevados a un hotel cercano, un pequeño edificio sin pretensiones en las afueras de la ciudad. El detective había arreglado para que se quedaran allí por la noche, lejos de la casa, lejos de lo que fuera que había sido despertado. Mientras hacían el check-in, el peso de los eventos de la noche presionaba sobre ellos, dejándolos exhaustos y entumecidos. Mike acompañó a la señora Torres a su habitación, su mente aún corriendo con preguntas y temores.
Ella estaba callada mientras caminaban por el pasillo débilmente iluminado, sus pasos lentos y vacilantes. Cuando llegaron a su puerta, se volvió hacia él, sus ojos llenos de una profunda, duradera tristeza. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. «Por quedarte conmigo». Asintió, su garganta apretada. «No está sola, señora Torres. Vamos a superar esto». Ella le dio una pequeña sonrisa temblorosa, pero no llegó a sus ojos. «Buenas noches, Miguel», dijo suavemente, antes de deslizarse en su habitación y cerrar la puerta detrás de ella. Mike se quedó en el pasillo por un largo momento, mirando la puerta cerrada, su mente un torbellino de pensamientos. Quería creer que ahora estaban a salvo, que el peligro estaba detrás de ellos, pero no podía sacudirse la sensación de que esto estaba lejos de haber terminado. La muñeca, el espacio escondido en la casa, todo apuntaba a algo más grande, algo más oscuro, y sabía que lo que fuera, no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Con un pesado suspiro, se dio la vuelta y se dirigió a su propia habitación, su corazón pesado con el peso de lo que aún estaba por venir. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hotel, proyectando un suave resplandor dorado sobre la cama donde Mike estaba sentado, perdido en sus pensamientos. Los eventos de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente, como una película atascada en el mismo rollo. La imagen de la muñeca, escondida bajo las tablas del suelo, lo perseguía, su rostro de porcelana agrietado un recordatorio de la oscuridad que había echado raíces en la casa de la señora Torres. Pero mientras el sol salía, también lo hacía un nuevo sentido de determinación dentro de él. Lo que sea que haya sucedido en esa casa, los secretos que guarda, iba a descubrir la verdad. No solo por la señora Torres, sino por él mismo. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, cruzando la pequeña habitación para abrirla, y encontró al detective Ramírez de pie allí, su expresión grave pero calmada. «Buenos días, Miguel», dijo el detective, su voz baja. «¿Te importa si entro?» Mike asintió, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. El detective entró, cerrando la puerta tranquilamente detrás de él, y se sentó en el sillón junto a la ventana. Mike se sentó en el borde de la cama, observándolo de cerca, sintiendo que lo que fuera que el detective venía a decir era importante. «Hemos estado trabajando toda la noche», comenzó el detective Ramírez, su tono medido. «La muñeca que encontramos es más que un juguete olvidado. Confirmamos que tiene al menos 100 años, tal vez más. Pero lo más interesante es lo que encontramos debajo de las tablas del suelo». Mike frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Qué encontraron?» El detective dudó, como buscando las palabras correctas. Había rastros de sangre, vieja y seca, pero aún presente. «Estamos haciendo pruebas ahora para ver si podemos identificarla, pero está claro que algo terrible sucedió en esa casa hace mucho tiempo». Un escalofrío recorrió la columna de Mike. Sospechaba que la casa guardaba oscuros secretos, pero escuchar que estaba confirmado solo profundizó la sensación de temor que había estado carcomiéndolo desde que huyeron de la casa. «¿Qué significa?», preguntó en voz baja. «Significa que lo que la señora Torres ha estado experimentando no está solo en su mente», respondió el detective Ramírez. «Hay algo real, algo atado a esa muñeca y la historia de esa casa. Vamos a seguir investigando, pero mientras tanto, creo que es importante que la señora Torres sepa la verdad». Mike asintió, su resolución fortaleciéndose. «Iré con usted». Encontraron a la señora Torres en el pequeño comedor del hotel, sentada en una mesa junto a la ventana, mirando en silencio hacia la calle. Se veía aún más frágil a la luz del día, su piel pálida, sus ojos cansados. Cuando los vio acercarse, se enderezó ligeramente, como preparándose para las noticias que iban a darle. «Buenos días, señora Torres», dijo el detective Ramírez con suavidad mientras tomaba asiento frente a ella. Mike se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Buenos días», respondió ella, su voz apenas un susurro. «¿Qué encontraron?» El detective tomó una respiración profunda, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señora Torres, hemos descubierto algunas pruebas inquietantes en su casa. Parece que la muñeca que encontramos estuvo involucrada en algo significativo. Aún estamos investigando los detalles, pero está claro que algo violento sucedió allí hace mucho tiempo,
algo que puede estar relacionado con las experiencias que ha estado teniendo. Ella palideció aún más, sus manos temblando mientras alcanzaba su taza de café. Violento, susurró. ¿Qué quiere decir? Había rastros de sangre debajo de las tablas del suelo, explicó el detective Ramírez, su voz suave pero firme. Creemos que lo que sea que sucedió en esa casa está directamente relacionado con la presencia que ha sentido. Es posible que esta entidad haya sido despertada por el descubrimiento de la muñeca, por lo que sea que fue enterrado junto con ella. La respiración de la señora Torres se atascó en su garganta, sus ojos amplios de miedo. Pero, ¿qué quiere? ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, respondió el detective. Pero por ahora, creo que es mejor que no regrese a la casa. Seguiremos investigando, pero está claro que la casa no es segura. Ella asintió lentamente, lágrimas llenando sus ojos. Solo no entiendo, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Mike alcanzó su mano, tomando suavemente la suya. No es lo que hizo, señora Torres. A veces, nos enredamos en cosas que son más grandes que nosotros, cosas que se han puesto en marcha mucho antes de que naciéramos. Pero eso no significa que no tengamos poder. Podemos enfrentar esto, juntos. Ella lo miró, sus ojos buscando seguridad en los suyos. Pero, ¿cómo? ¿Cómo enfrentamos algo así? No huyendo, dijo Mike firmemente. Confrontándolo, entendiéndolo. Lo que sea que sucedió en esa casa, lo que sea esta presencia, está atado al pasado. Y la única manera de seguir adelante es sacando la verdad a la luz. El agarre de la señora Torres en su mano se apretó, y asintió lentamente, la determinación brillando en sus ojos. Tiene razón, susurró. Necesitamos descubrir la verdad. Por mi bien, y por aquellos que vinieron antes que yo. El resto del día pasó en un torbellino de actividad. El detective Ramírez coordinó con su equipo, ampliando la investigación sobre la historia de la casa de la señora Torres, mientras Mike se mantuvo a su lado, ofreciéndole apoyo y ánimo mientras ella procesaba las revelaciones. Estaba claro que la verdad, sea cual fuera, iba a ser difícil de aceptar. Pero Mike sabía que enfrentarla era la única forma de poner fin a la pesadilla que había dominado su vida. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Mike y la señora Torres regresaron a la delegación de policía, donde el detective Ramírez había reunido sus hallazgos. Los recibió con una expresión grave, sosteniendo una carpeta llena de documentos y fotografías antiguas. Hemos descubierto información perturbadora, dijo mientras se sentaban en la pequeña sala de interrogatorios una vez más. Parece que su casa tiene una historia oscura, señora Torres. Fue construida a finales del siglo XIX por una familia adinerada, los Fernández. Eran muy respetados en la comunidad, pero había rumores de eventos extraños, desapariciones, incluso muertes, aunque nunca se probó nada. Abrió la carpeta, revelando una fotografía de una pareja con aspecto severo en atuendo victoriano. Estos son Carlos y María Fernández, los dueños originales de la casa. Según los registros, tenían una hija, Liliana, que murió en circunstancias misteriosas cuando solo tenía 10 años. La señora Torres ahogó un grito, su mano volando a su boca. Liliana, ese era el nombre de mi tía abuela. Recuerdo haber escuchado historias sobre ella cuando era niña. Pero nunca dijeron cómo murió. El detective Ramírez asintió. Eso es porque los detalles se mantuvieron ocultos, probablemente para proteger la reputación de la familia. Pero hay más. Después de la muerte de Liliana, los Fernández se volvieron reclusos. Los vecinos reportaron haber visto luces extrañas en la casa por la noche, escuchando gritos que parecían venir de la nada. Y luego, un día, los Fernández desaparecieron sin dejar rastro. La casa fue vendida, y los nuevos propietarios reportaron disturbios similares, aunque de nuevo, nunca se confirmó nada. Le entregó a la señora Torres un recorte de periódico descolorido, con el titular, Familia local desaparece, casa rumoreada como maldita. Sus manos temblaban mientras leía el artículo, detallando los eventos extraños que habían plagado la casa durante décadas. Esto no es solo un embrujo, dijo Mike en voz baja, su voz llena de una nueva comprensión. Es una maldición, atada a la familia Fernández y lo que sea que le sucedió a Liliana.
Y ahora, se ha aferrado a usted, señora Torres, porque está conectada con ese pasado. Los ojos de la señora Torres se llenaron de lágrimas, su voz temblaba mientras hablaba. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? Ni siquiera sabía sobre Liliana, nunca, no es su culpa, dijo Mike firmemente. Pero usted es la última conexión viva con esa familia. La casa, la maldición, está alcanzándola a través de usted, tratando de resolver algo que nunca fue puesto en paz. El detective Ramírez asintió en acuerdo. Es posible que el descubrimiento de la muñeca, un juguete que probablemente pertenecía a Liliana, haya despertado lo que sea que había estado dormido durante todos estos años. La sangre que encontramos, podría haber sido de Liliana, o de alguien más que estuvo involucrado en la tragedia que la afectó. La señora Torres cerró los ojos, el peso de la revelación presionando sobre ella. ¿Qué hacemos?, susurró, su voz apenas audible. Necesitamos romper la maldición, dijo Mike, su voz firme. Necesitamos poner el espíritu de Liliana, y los espíritus de cualquier otra persona atrapada en esa casa, a descansar. Y la única manera de hacerlo es confrontando el pasado, descubriendo toda la verdad de lo que sucedió allí. La señora Torres lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacemos eso? Volviendo a la casa, dijo el detective Ramírez en voz baja. Enfrentando lo que sea que ha sido despertado. No será fácil, y no será seguro. Pero es la única manera de poner fin a esto, de una vez por todas. La decisión fue tomada. Regresarían a la casa esa noche, armados con el conocimiento de su oscura historia, listos para enfrentar lo que les esperara. La señora Torres estaba aterrorizada, pero con Mike a su lado, sintió una fuerza que no sabía que poseía. Juntos, confrontarían la oscuridad, descubrirían la verdad y romperían la maldición que había atormentado a su familia durante generaciones. A medida que se acercaban a la casa, la noche estaba inquietantemente tranquila, el aire denso con anticipación. La vieja casa colonial se erguía ante ellos, sus ventanas oscuras como ojos que vigilaban cada uno de sus movimientos. Pero esta vez, no tenían miedo. Esta vez, estaban preparados. Dentro, la casa estaba fría y silenciosa, la atmósfera opresiva aún más palpable que antes. Pero había una determinación en Mike y la señora Torres, una resolución para poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Se dirigieron a la sala, donde se había encontrado la muñeca, donde las tablas del suelo habían sido levantadas para revelar los oscuros secretos escondidos debajo. Mientras estaban allí, el aire a su alrededor parecía vibrar con energía, las propias paredes vibraban con la tensión de lo que estaba a punto de suceder. Liliana, susurró la señora Torres, su voz temblando pero clara. Si estás aquí, si puedes oírme, estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para liberarte. El aire se enfrió, la temperatura bajando rápidamente mientras un suave susurro, casi imperceptible, llenaba la habitación. Era la voz de una niña, tenue y distante, pero inconfundible. Asterisco, ayúdame, asterisco susurró la voz, el sonido como una brisa que pasaba por la habitación. El corazón de la señora Torres se llenó de dolor, y las lágrimas llenaron sus ojos. Estamos aquí, Liliana, dijo, su voz ahogada por la emoción. Estamos aquí para ayudarte. La casa pareció gemir en respuesta, las paredes crujían mientras el aire se volvía más pesado, más opresivo. Pero no había malicia en la energía que llenaba la habitación, solo tristeza, solo un profundo dolor que parecía impregnarse en sus propios huesos. Y luego, lentamente, la temperatura comenzó a subir, la sensación opresiva levantándose mientras la casa parecía exhalar un largo suspiro. La muñeca, que aún yacía en el suelo donde los oficiales la habían encontrado, comenzó a brillar tenuemente, una suave luz etérea que llenaba la habitación con un cálido resplandor. Mike y la señora Torres observaron con asombro cómo la luz crecía más brillante, envolviendo la muñeca, la habitación y todo lo que había en ella. Las paredes parecían brillar, el propio aire zumbaba con una sensación de paz, de liberación. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la luz se desvaneció, el calor disipándose mientras la casa volvía a su estado normal. La muñeca yacía en el suelo, quieta y silenciosa, su forma que una vez brilló ahora era solo un simple, viejo juguete. La señora Torres cayó de rodillas junto a la muñeca, las lágrimas corriendo por su rostro. Se ha ido, susurró,
su voz llena de una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente está en paz. Mike se arrodilló a su lado, su mano descansando suavemente en su hombro. Lo logró, dijo suavemente. La liberó. La señora Torres lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Lo logramos, corrigió. Juntos. Mientras dejaban la casa por última vez, la noche estaba tranquila y silenciosa, las estrellas brillaban intensamente sobre sus cabezas. La oscuridad que alguna vez dominó la casa había desaparecido, reemplazada por una sensación de paz, de resolución. Y mientras se alejaban, de la mano, sabían que la maldición había sido rota, que la oscuridad había sido desterrada. El pasado había sido confrontado, la verdad había sido descubierta, y los espíritus que habían atormentado a la familia de la señora Torres durante generaciones finalmente habían sido puestos a descansar. Pero las lecciones aprendidas permanecerían con ellos para siempre, un recordatorio de que el pasado no puede ser enterrado, que la verdad siempre debe ser enfrentada, y que, al final, es solo a través de la comprensión y la compasión que podemos encontrar verdaderamente la paz.